A veces, no hacen falta gritos para romper un corazón. Basta con una mesa, un silencio y la ausencia de quien debía defenderte. Esta es la historia de una madre, una mujer que lo dio todo, y aún así, fue tratada como si no valiera nada. Pero no gritó, no se vengó con rabia. Ella recordó quién era, y desde el silencio, construyó algo que el olvido jamás podrá destruir. Si alguna vez te sentiste invisible, esta historia es para ti. Era una noche cualquiera en Pensilvania, pero las palabras que escuché no lo fueron. Comes pero no ayudas. No eres útil. Así que mejor entiende y vete antes de que tenga que echarte yo misma, las dijo ella, la esposa de mi hijo, con esa frialdad que corta más que cualquier cuchillo. Las dejó caer sobre la mesa como piedras en un estanque en Mintisindnice, calma, salpicando los platos de albóndigas tibias y judías verdes recocidas con una violencia muda. Mi tenedor quedó suspendido en el aire, a medio camino hacia mi boca. No lo bajé. No comí más. Mi hijo siguió masticando. No me miró. No dijo nada. No me defendió. No respiró más fuerte ni parpadeó. Su silencio fue más brutal que cualquier grito. Al otro lado, mi nieto miraba confundido. A sus 6 años no comprendía del todo lo que pasaba, pero la atmósfera espesa lo hizo callar. Sabía, como saben los niños, que algo se estaba rompiendo sin hacer ruido. No lloré. No supliqué. No expliqué que la artritis me impide fregar el suelo o que el dolor de espalda me dobla cada vez que intento agacharme. No recordé que cocino cuando puedo, que doblo la ropa cuando mis manos me lo permiten, ni que di mi juventud y mi madurez entera para mantener esta familia unida. Solo recogí los platos, una respuesta sin voz, sin lágrimas, sin rabia. Recogí con la dignidad tranquila de alguien que ya ha tragado cosas mucho más amargas que la humillación. Esa noche dormí en lo que ellos llaman mi habitación, un antiguo trastero adaptado, una cama individual sin armario, una ventana tan alta que ni siquiera me dejaba ver el cielo. Y fue ahí, en ese rincón olvidado, donde tomé mi decisión. La casa era mía. Ellos lo habían olvidado. Yo, Noé el ventilador, de techo giraba sobre mi cabeza con un clic monótono en cada vuelta, como si marcara el tiempo que yo ya no contaba. Me quedé mirando sus aspas, esperando que el sueño llegara como un barco perdido entre la niebla. Pero no llegó. Desde la sala escuchaba las risas, la voz de Jason grave, cómoda, la de Samantha, chillona y segura, el tintinear de copas, un programa de televisión al que yo ya no pertenecía. Mi nieto dormía desde hacía rato. Él, al menos, tenía paz. Yo no lloraba, pero sentía algo más duro, más helado que las lágrimas, anidarse en mi pecho. No era tristeza, era resignación, no la que nace del dolor inmediato, sino esa que crece durante años, cuando te han borrado poco a poco, día tras día, hasta que apenas eres un trazo tenue en el borde de la historia. Esta noche no era el final. Era solo el subrayado de lo que ya era evidente. Yo había dejado de importar, pensé, porque eso hacemos las mujeres mayores cuando no podemos dormir y ya nadie quiere oír nuestras historias. Pensé en mi esposo, en cómo se fue apagando, lentamente, con dignidad, mientras yo recogía los pedazos. Fui yo quien lavó su ropa cuando ya no podía controlarse. Fui yo quien sostuvo la cuchara cuando sus manos temblaban demasiado. Yo mantuve ese hogar de pie con cinta adhesiva, cuerdas viejas y cupones recortados de periódicos amarillentos. Pensé en Jason cuando aún era un niño, en las noches que pasé cosiendo botones de su uniforme, después de trabajar 2 turnos en una tintorería, en cómo grité su nombre más fuerte que nadie el día de su graduación, aunque estaba en la última fila porque solo pudimos pagar 2 entradas, y se las di a él y a su novia. Y ahora soy una boca más que alimentar. No me fui la mañana siguiente, eso habría sido muy fácil, muy limpio, muy obvio. Me quedé, preparé café, como lo hacía cada mañana.
Recogí los juguetes de las escaleras, doblaba la ropa, cosí el botón suelto del abrigo de mi nieto, sin decir palabra. 2 días después, se fueron de escapada de fin de semana, una salida en pareja, dijo Samantha, como si yo no contara. Como si el sacrificio pudiera olvidarse con solo cerrar la puerta. Pero yo no dije nada. Yo solo observaba, porque hay silencios que no son debilidad, son advertencias. Jason volvió a evitar mi mirada. Fue entonces cuando lo supe. Hice mi maleta pequeña, una para documentos, mi rosario y el cuaderno de cuero que había llevado desde que tenía memoria. No dejé una nota. Solo las llaves sobre la mesa de la cocina, junto al paño de platos que había lavado y doblado esa misma mañana. Tomé el autobús. No hubo taxis, ni manos extendidas, solo yo, mi voluntad, y unas rodillas que crujían en cada paso. El asilo no era lujoso, era uno de los más baratos que encontré, pero tenía sábanas limpias, silencio, y no olía a desesperanza. La mujer de la recepción me dio un formulario sin hacer preguntas. Quizá ya conocía la historia. Yo sonreí mientras llenaba los campos con mi caligrafía temblorosa. Dije frases como, solo quiero un poco de paz, esto es temporal. Pero por dentro estaba hueca, vacía como una casa abandonada después del último invierno. Esa noche me senté al borde de la cama angosta, en una habitación que olía a legumbres hervidas y lejía. Miré por la ventana, pero solo vi sombras. Y por primera vez me pregunté, ¿y si tenían razón? ¿Y si de verdad me había convertido en una carga? ¿Una boca más? ¿Una sombra sin función? La crueldad de ese pensamiento me acompañó hasta la madrugada. Pero en algún lugar, entre el susurro del amanecer y el crujido de los huesos, algo se movió dentro de mí. Una voz suave, antigua, mía, susurró. ¿Y si ellos están equivocados? A la mañana siguiente, me preparé el té como a mí me gustaba, fuerte, con una pizca de miel y sin prisas. Me envolví en la manta que tejí con mis propias manos 2 inviernos atrás. Y levanté el teléfono. James, dije, la voz apenas un suspiro. Habían pasado años desde que hablé con el mejor amigo de mi difunto esposo. Él había sido nuestro abogado, quien redactó nuestro testamento, los papeles del seguro, los documentos cuando llegó el cáncer. ¿Recuerdas la escritura de la casa?, pregunté. Hubo un silencio largo. Después, su voz, grave y firme. Sí, recuerdo todo de aquel día. 3 días después, estaba sentada frente a él, las mismas estanterías llenas de libros polvorientos, el mismo olor a cuero viejo y papel. Pero yo ya no era la misma mujer. James deslizó una carpeta por la superficie de roble del escritorio. Deberías tener una copia, dijo, sin levantar la voz. La tomé con manos que, por primera vez en mucho tiempo, no temblaban. La abrí. Ahí estaba, mi nombre, mi firma, mi dirección. La misma casa de la que me habían pedido que me fuera. La misma por la que luché durante años para que mi hijo no perdiera su hogar. Pero era mía, legalmente mía, desde el 12 de junio de 1994. Mi esposo me la había cedido antes de morir, y yo nunca se lo conté a nadie. Tal vez ya era hora, susurré. James asintió, con esa media sonrisa que guarda secretos y respeto. No hubo más palabras, solo el peso del momento, el crujido suave del papel bajo mis dedos, la memoria de lo que fui y la mujer que estaba por resurgir. No sabía todavía qué haría con ese poder. Solo sabía una cosa: no era una carga. Y no iba a permitir que esa fuera la última imagen que tuvieran de mí. 3 días después de dejar esa casa, volví a cruzar las puertas de un lugar que no pisaba desde hacía más de una década. El letrero de bronce aún brillaba en la entrada. James Callahan, abogado, James, el mejor amigo de mi difunto esposo. Jugaron béisbol juntos en el instituto, compartieron cuarto, en la universidad, y de algún modo, a pesar de la vida, las familias,
la enfermedad. Su lealtad sobrevivió a todo. Él fue quien redactó nuestro testamento, gestionó los seguros y preparó la escritura cuando el diagnóstico de cáncer lo cambió todo. Me senté en la misma silla de cuero, frente a ese escritorio, antiguo. El polvo seguía ahí, junto con los libros de leyes que ya nadie consultaba. Ambos habíamos envejecido, pero aún sabíamos lo que importaba. Sin decir palabra, James me sirvió una taza de té, 2 terrones de azúcar, sin leche, como siempre. Y luego, simplemente preguntó, ¿quieres que saque los papeles? Asentí. Él se movió con la lentitud solemne de quien abre un secreto sagrado. Abrió el cajón cerrado con llave, sacó un sobre manila grueso y lo colocó frente a mí. Lo abrió con la misma reverencia que un sacerdote despliega un evangelio antiguo. Y ahí estaba, solo mi nombre, mi dirección, la fecha, 12 de junio de 1994, la firma de mi esposo, el pasado. Por fin, le devolvía el lugar que me habían arrebatado. James deslizó una carpeta por la superficie de roble del escritorio. «Deberías tener una copia», dijo, sin levantar la voz. La tomé con manos que, por primera vez en mucho tiempo, no temblaban. La abrí y ahí estaba, mi nombre, mi firma, mi dirección, la misma casa de la que me habían pedido que me fuera, la misma por la que luché durante años para que mi hijo no perdiera su hogar. Pero era mía, legalmente mía. Desde el 12 de junio de 1994, mi esposo me la había cedido, antes de morir. Y yo nunca se lo conté a nadie. Tal vez ya era hora, susurré. James asintió, con esa media sonrisa que guarda secretos y respeto. No hubo más palabras, solo el peso del momento, el crujido suave del papel bajo mis dedos, la memoria de lo que fui y la mujer que estaba por resurgir. No sabía todavía qué haría con ese poder, solo sabía una cosa: no era una carga, y no iba a permitir que esa fuera la última imagen que tuvieran de mí. 3 días después de dejar esa casa, volví a cruzar las puertas de un lugar que no pisaba desde hacía más de una década. El letrero de bronce aún brillaba en la entrada. James Callahan, abogado. James, el mejor amigo de mi difunto esposo. Jugaron béisbol juntos en el instituto, compartieron cuarto, en la universidad, y de algún modo, a pesar de la vida, las familias, la enfermedad, su lealtad sobrevivió a todo. Él fue quien redactó nuestro testamento, gestionó los seguros y preparó la escritura cuando el diagnóstico de cáncer lo cambió todo. Me senté en la misma silla de cuero, frente a ese escritorio, antiguo. El polvo seguía ahí, junto con los libros de leyes que ya nadie consultaba. Ambos habíamos envejecido, pero aún sabíamos lo que importaba. Sin decir palabra, James me sirvió una taza de té, 2 terrones de azúcar, sin leche, como siempre. Y luego, simplemente preguntó, ¿quieres que saque los papeles? Asentí. Él se movió con la lentitud solemne de quien abre un secreto sagrado. Abrió el cajón cerrado con llave, sacó un sobre manila grueso y lo colocó frente a mí. Lo abrió con la misma reverencia que un sacerdote despliega un evangelio antiguo. Y ahí estaba, solo mi nombre, mi dirección, la fecha, 12 de junio de 1994, la firma de mi esposo. El pasado, por fin, le devolvía el lugar que me habían arrebatado. Salí de la oficina de James, con la carpeta apretada contra mi pecho, como si fuera una armadura. Afuera, el aire olía a hojas mojadas por la lluvia y a diésel viejo. Un autobús pasó zumbando. Indiferente, el mundo seguía girando. Pero dentro de mí, algo se había detenido. No era ira, no era venganza, era equilibrio. Durante años pensé que vivía en la casa de ellos, pero la verdad, la única que importa, es que ellos vivían en la mía. Esa noche volví a la residencia con una bolsa de papel en la que llevaba pasteles para el personal de cocina y un pequeño ramo de flores para Helen,
la mujer del último cuarto del pasillo, aquella que una vez me confesó, entre lágrimas, que su nuera la obligaba a comer sola, en el lavadero. Esa noche tomamos té en silencio, y después, cuando Helen regresó a su habitación, volví a abrir la carpeta. Desplegué los papeles sobre mi cama angosta, y por primera vez en años leí cada línea como una mujer que ha dejado de disculparse por su existencia. Mi esposo firmó esos documentos con amor. Yo los firmaría con claridad, y esta vez ellos lo sabrían. No soy una boca que alimentar. Soy la mujer que tiene los papeles y ahora sé exactamente qué hacer con ellos. Mi habitación era pequeña, una cama sencilla, un armario angosto, una silla junto a la ventana con vista al estacionamiento, pero era mía, y en esa sencillez encontré una paz que había olvidado cómo se sentía. No había puertas que se azotaran, no había suspiros pasivo-agresivos cada vez que pedía ayuda. No había cuchillos escondidos en palabras dulces, solo silencio. Y en ese silencio redescubrí algo que no sabía que había perdido, a mí misma. La residencia era modesta, sin lujos, pero limpia. El personal era amable de esa forma en que solo lo son quienes trabajan demasiado y ganan muy poco. Los demás residentes éramos una tribu silenciosa de olvidados, cada uno con una historia que ya nadie quiere escuchar. Empecé a ayudar en lo que podía, no porque debiera hacerlo, sino porque quería sentirme útil otra vez. Doblaba ropa en la sala común, ayudaba a repartir las bandejas del almuerzo. Leía cartas en voz alta a una mujer cuya vista se había desvanecido, en sombras, y los domingos dirigía un pequeño grupo de tejido, aunque mis manos ya no fueran lo que solían ser. Así conocí a Helen, delgada, lengua afilada, con un andador decorado con cintas rosas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía, pero cuando Helen reía, era la risa de alguien que había amado demasiado y perdido todo. Compartíamos más que cuentos y té sin azúcar. Helen, como yo, había sido invitada a salir de la casa de su hijo después de enviudar. Había criado a 2 hijos, sobrevivido al cáncer de mama y aún así, a los 79 años, le dijeron que era una carga. No lloré al contártelo, dijo una noche, pero mis manos temblaban. Era como si me hubieran borrado, como si dejara de existir al dejar de ser útil. Sus palabras se clavaron en mi pecho como una aguja invisible, porque yo conocía bien esa sensación. Y esa noche, en ese silencio compartido, lo supe con certeza. Yo no iba a morir en una habitación que olía a desinfectante y a judías hervidas, sin asegurarme de que mi historia terminara con algo más que silencio. Ese fin de semana volví a llamar a James. Nos encontramos en el mismo despacho, la misma mesa, las mismas carpetas pesadas con olor a cuero y polvo viejo. «Estoy lista», le dije. No me preguntó para qué. Solo asintió y abrió los documentos. Las gestiones tomaron tiempo, verificación de la propiedad, avalúo, divulgaciones legales. Pero la casa estaba en buen estado, y en ese vecindario se vendería rápido. Cuando me pasó la última hoja, no dudé. Solo me tomé un momento para recordar. No con tristeza, sino con una calma melancólica, las fiestas de cumpleaños en el jardín, el aroma del jamón de Navidad asándose lentamente. Laje, ¿ves que mi esposo me cargó al cruzar el umbral por primera vez, riendo, temblando ante la hipoteca, pero lleno de esperanza? Firmé, con manos más firmes de lo que creía posibles. Quiero hacerlo en silencio, dije, sin llamadas, sin advertencias. James asintió. Recibirían los avisos el día después del cierre. Perfecto. Regresé a la residencia con una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. No lo hice por venganza. Lo hice porque, por primera vez en mi vida, era yo quien elegía. Esa noche, al meterme bajo la sábana fina de mi cama angosta, dormí como no lo hacía desde hacía años, no porque por fin fuera libre, sino porque por fin había actuado
Pasaron 6 meses, las estaciones cambiaron, las hojas cayeron como lo hacen los recuerdos, lentas, inevitables. El verano dio paso al gris otoñal y casi olvidé la fecha, casi, hasta que sonó el teléfono. «Está hecho», dijo James con su voz siempre serena. «El dinero ha sido transferido. La casa ya tiene nuevo dueño, recibirás el comprobante en 2 días». Le di las gracias, colgué y esperé. No tardó mucho. Las cartas llegaron esa misma semana, una del banco, una de la inmobiliaria y una última, entregada en mano. Tenían 30 días para desalojar la propiedad. Para la noche del domingo mi hijo llamó. No contesté. Volvió a llamar el lunes y luego muchas veces más. Finalmente le envié un mensaje. La transferencia fue legal. La casa era mía. Solo recuperé la cena que yo había pagado. Hubo silencio durante un día entero. Y entonces llegó la voz de Samantha, aguda, rota, incrédula. «Vieja cruel, vendiste nuestra casa, era nuestra casa». No respondí con rabia. No dejé que mi tono se endureciera. Solo dije, «No, era mi casa. Ustedes solo vivían allí. La alquilaron con cenas que yo pagaba. Ahora le toca a alguien más». Ella colgó, sin un gracias, sin una disculpa, solo furia. Esa noche me quedé de pie junto a la ventana de Haven House, mirando las luces titilantes del jardín. En algún lugar, Helen tarareaba sola, tratando de recordar la siguiente línea de un viejo himno. No sabía que así se sentiría. No era victoria, no era amargura, era quietud. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Jason, y sonaba como un niño. «Mamá», susurró, «vamos, a perderlo todo. No tenemos a dónde ir. Los niños». Samantha llora todos los días. Arruiné todo. Debí detenerla, debí decir algo. Lo dejé hablar. No lo interrumpí, no lo juzgué. Y cuando terminó le dije lo que había practicado en el silencio de mi alma. «Yo no te quité nada. Solo reclamé lo que tú creíste que había olvidado. No pedía amor, pedía reconocimiento». Hubo un silencio largo. Y entonces, la pregunta inevitable. ¿Hay alguna forma de revertir esto? Y respondí con la verdad que él necesitaba oír. «Jason, yo te di todo para criarte. Nunca lo anoté, nunca lo cobré. Pero el día que tu esposa abrió la boca y tú no dijiste nada, todo cambió. No quiero tu dinero, ni siquiera quiero tus disculpas. Solo quiero mi silencio de vuelta. Y esto es cómo lo recuperé. La línea murió y estaba bien, porque yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Esta vez no salvé a nadie. Solo protegí a la mujer que todos pensaban que permanecería callada para siempre. Esa noche me senté con una taza de té entre las manos, el mismo que solía preparar para ellos junto a los panqueques de los domingos y el sirope de arce que compraba, aunque no fuera barato. Solo que esta vez la dulzura era solo para mí, y la paz, como la justicia no, necesitaba ser gritada. Simplemente llegó. En la vida de cada madre hay un cajón, uno que guarda más de lo que parece. El mío era pequeño, de madera, escondido bajo una lámpara polvorienta en la esquina de mi habitación en Haven House. Allí estaban guardadas tarjetas de cumpleaños, un rosario desgastado, fotos ya descoloridas y un cuaderno de cuero con bordes suaves por el tiempo. Mi esposo me lo regaló en nuestro 25º aniversario de bodas. En la primera página escribió, «Para todo lo que nunca queremos olvidar». Y yo no olvidé. Esa noche, cuando la voz de Samantha ya no resonaba en mi mente, abrí ese cajón con unas manos más firmes de lo que creía posibles. El cuaderno aún olía a lavanda y tomillo. Al principio, lo usaba para anotar listas del mercado, recetas, notas, de los sermones del domingo, recordatorios para enviar tarjetas de agradecimiento. Pero con los años, ese cuaderno se transformó en algo más, en un registro. No de resentimientos, no de reproches, sino de amor. De ese amor silencioso que se da una y otra vez, sin recibir un gracias a cambio, sin recibo. Pasé las páginas, año por año, memoria por memoria. 994,
Matrícula universitaria de Jason tras abandonar los estudios. 230.000 pesetas. 996. Pago inicial del coche cuando él perdió su empleo. 1.800.000 pesetas. 999. Factura de urgencias no cubierta por el seguro de Samantha. 740.000 pesetas. 2001. Regalo de bodas para una luna de miel, de verdad. 5.000 pesetas. 2005. 3 meses de alquiler durante su desempleo. 3.600.000 pesetas. 2008. Compra. De cuna y cochecito para mi primer nieto. 1.200.000 pesetas. Y así, página tras página. 30 años de generosidad silenciosa. Momentos que ya había olvidado hasta que me llamaron carga, hasta que me empujaron a hacer cuentas por aquello que di sin pedir nada. Seguí leyendo 2011. Pago inicial para su segundo coche, 4.000 pesetas 2013. Reemplazo del termo de agua, 950.000 pesetas. 2015, apoyo para tratamiento de fertilidad, 7.000 pesetas, 2017. Cirugía dental de Samantha, 2.100.000 pesetas, 2020. Compra de alimentos durante la pandemia, 4.500.000 pesetas en 5 meses, más de 120 millones de pesetas, quizás más. Nunca lo había sumado, nunca lo había necesitado, pero ahora ellos me obligaron a contar. Alguna vez me decía en voz baja, lo hago por amor, no necesito llevar registro. Pero me forzaron a sacar cuentas, no de dinero, sino de olvido, y me dolió ver todo tan expuesto, no porque me arrepintiera, sino porque ellos fingieron que nunca ocurrió. Así que copié cada página, etiqueté cada entrada, y las organicé con el cuidado de quien ha amado en silencio durante décadas. Se lo entregué a James, mi abogado, no como testamento material, sino como un legado viviente, un testamento del trabajo invisible de una madre. Esto no es venganza, le dije. Es para que un día, si preguntan por qué, yo no tenga que decir ni una sola palabra. Los números hablarán por mí. James me miró a través del escritorio de caoba y asintió lentamente. No te equivocas, Ruth, dijo. Al fin fuiste honesta con todo lo que has perdido. Sonreí, no con satisfacción, sino con claridad, porque los había amado más de lo que ellos imaginaron. Y ahora tenía la prueba de que mi silencio no era ausencia, era sacrificio. Esa noche, guardé el cuaderno original en su cajón de siempre, pero esta vez añadí una última entrada, 2023, venta de la casa, construcción de un nuevo hogar para mujeres como yo. Nombre, Haven House. Tasa de interés, 0 pesetas. Valor, incalculable. Cerré el cuaderno y susurré. Pensaron que yo era solo una vieja que comía sin dar, pero yo los alimenté todos los días durante décadas, y ahora, por fin me alimento a mí misma. Cuando se vendió la casa, el dinero no se sintió como victoria, se sintió como cierre. No lo gasté en cruceros ni en ropa, nueva ni en venganza. No quise darles una lección. Quise construir algo que hablara más fuerte que el rencor. Así que salí a buscar. No un lugar para vivir, un propósito. Todo comenzó con una visita a un edificio modesto al este del pueblo. 4 apartamentos, pintura desgastada, un porche inclinado que pedía a gritos madera nueva, pero tenía estructura, sólida, y silencio. La agente inmobiliaria me miró como si estuviera perdida. La mayoría de las personas de su edad buscan comunidades de retiro, dijo. Esto no es precisamente un lujo. No busco lujo, respondí. Busco funcionalidad. Lo compré ese mismo día y lo llamé Haven House. Debajo del letrero mandé grabar una frase sencilla en madera clara. Aquí nadie tiene que demostrar su valor para quedarse. No quería que fuera solo un refugio. Quería que fuera una declaración, un hogar, un acto de redención silenciosa para mujeres como yo, como Helen, como tantas otras almas mayores e invisibles, aquellas que alguna vez fueron llamadas carga, toleras, pero no amadas, ignoradas, pero nunca valoradas. Tomó algunas semanas poner todo en marcha. Contraté a Tommy, un reparador local,
cuyo madre también había vivido en una residencia de ancianos. Él no preguntó mucho, solo martilló, lijó y reparó como si supiera que no estábamos arreglando solo madera. Estábamos reparando memorias. Tommy trabajó los fines de semana sin cobrar cuando supo en qué se estaba convirtiendo aquella casa. «Estás construyendo algo hermoso», me dijo una tarde, mientras lijaba las barandillas del porche. «Se siente raro encontrar algo así en estos tiempos. Pintamos las paredes con colores cálidos, sembramos hierbas en viejas bañeras reconvertidas en jardineras. Amueblé las habitaciones no con lujo, sino con ternura. Sillones mullidos, buena iluminación, teteras siempre listas. Invité a Helen a ser la primera residente. Lloró al cruzar la puerta. «No me olvidaste», susurró. «Claro que no», respondí. «Aquí recordamos a quienes todos han olvidado». Con el tiempo llegaron 3 más, todas mujeres, todas con historias escritas en las arrugas junto a los ojos. Algunas fueron abandonadas por sus hijos, otras habían sobrevivido a todos los que amaron. Estaba Beatrice, que fue maestra de escuela y aún corregía nuestra gramática con un guiño. Estaba Marion, quien había tenido una florería y ahora cultivaba albahaca en el alféizar como si fuera el mayor tesoro de su vida. Y luego vino Roland, nuestro primer hombre, viudo. Cocinaba, mejor que cualquiera de nosotras y siempre tenía un chiste bajo la manga. Me convertí en la directora informal, compraba víveres, coordinaba visitas médicas y ayudaba con documentos legales cuando era necesario. Los jueves servía té y leía, en voz alta, el periódico local. Los domingos poníamos música en un viejo tocadiscos y bailábamos en calcetines sobre el suelo de madera. Una tarde, mientras Roland cortaba tomates en la cocina, se detuvo, me miró y dijo: «¿Sabes por qué estamos vivos hoy? Porque alguien me llamó parásito una vez». Me quedé rígida y luego reí, una risa profunda, sorprendida, liberadora. «Qué ironía, ¿no?», le dije. Él asintió. «Convertiste el dolor en refugio. Eso es más de lo que la mayoría hace en toda su vida». Esa noche escribí una nueva entrada en mi cuaderno. Me llamaron carga, pero con ese peso alimenté 4 almas y esta noche duermen en paz. La casa no tenía cerrojos en las puertas interiores, no porque no valoráramos la privacidad, sino porque no teníamos nada que ocultar. Confiábamos unas en otras de una forma que nuestras propias familias nunca supieron hacer. Una tarde, con el sol dorando suavemente el porche, me quedé junto a Helen, ambas con tazas de manzanilla en las manos. «Volverá la alegría», susurró. «Ya no estás sola», le respondí. Sonrió. «Tú tampoco. Esta vez lo creo de verdad, porque Haven House no son solo paredes y ventanas. Es una declaración, una memoria convertida en propósito. Y cada risa, cada comida compartida, cada siesta bajo la luz que entra por los ventanales, es prueba de que nunca fui solo alguien que comía sin hacer nada. Yo fui la que dio, la que aguantó, la que recordó. Y ahora soy la que reconstruye». Él vino a verme, no con soberbia, no con excusas ensayadas, solo con ese silencio que arrastra la desesperación. Casi 1 año había pasado. Lo reconocí al instante, aunque parecía más viejo. No por el tiempo, por el peso. Sus hombros caídos y sus ojos, ¡ay, esos ojos! Nada quedaba en ellos del niño que una vez me rogó que me quedara un poco más antes de dormir. «Sé que no merezco estar aquí», murmuró. No dije nada, solo le señalé la silla frente a mí. «Perdimos la casa», continuó. «Samantha se fue. Dijo que debía haber luchado más fuerte, pero no sabía qué decir. Mamá», dijo con la voz quebrada, «no sé qué hacer. Duermo en el sofá de un amigo. Trabajo turnos de noche. Solo quería decir que lo siento». No le respondí con palabras. En su lugar abrí una pequeña caja junto a mi sillón. Saqué una sola fotografía, los primeros días de Haven House, el porche sin pintar, el jardín aún vacío, y en el centro, 4 personas riendo, sosteniendo pinceles, pateando hojas,
Una casa convirtiéndose en hogar. Se la entregué. La miró, al principio confundido, y luego lo entendió. «Tú construiste esto», susurró. «Con el dinero de nuestra casa», asentí. «¿Y no lo usaste para ti?», negué con la cabeza. «Lo usé para algo que podía crecer». Él volvió a mirar la fotografía. Luego me miró a mí. «¿Por qué?», preguntó al fin, y por primera vez hablé con calma. «Porque comí de ti 200 tu mesa durante 1 año, pero tú comiste de la mía durante 30. Solo estoy recolectando un poco de interés». Su boca se abrió, se cerró, pero no dijo nada. Me levanté. Mis piernas dolían más estos días, pero seguían sosteniéndome. «No vine a herirte», dijo al final. «Lo sé. Solo quería decir gracias por todo lo que nunca supe». Agradecer, lo observé, las canas en su barbilla, las arrugas de preocupación que su juventud alguna vez suavizó. «Hay algo que aún necesitas entender», le dije. Él me miró esperando. «Nunca necesité que me lo devolvieras, solo necesitaba respeto. Necesitaba saber que mis años no se borraron porque empecé a ir más despacio, que las manos que alguna vez sostuvieron tu frente febril no se volvieron inútiles solo porque ahora tiemblan». Él bajó la mirada. «Olvidé quién eras», murmuró. «No», respondí. «Lo recordaste. Demasiado tarde». Silencio. «¿Puedes ayudar aquí?», preguntó. «Con los demás residentes». Negué con la cabeza. «Este lugar no necesita tu culpa. Necesita tu madurez. Vive mejor, ama. Mejor. Ese es el modo en que honras lo que te di». Asintió lentamente. Cuando se levantó para irse, saqué de una caja una hoja en blanco, un documento nuevo. No era para Haven House, era para él. Se lo entregué. «Llénalo con algo que valga la pena», le dije. Lo tomó como si fuera oro. «Lo haré». Y por primera vez en años, le creí. Fue una tarde de primavera tranquila. El tipo de día que no tiene prisa. El viento acariciaba los árboles como si hojease los estantes de una librería familiar. Y el aroma de lilas silvestres y lluvia lejana llenaba el aire como un recuerdo que vuelve a casa. Me senté en el porche de Haven House con una taza de té entre las manos. Estaba astillada en el borde, pero encajaba perfectamente en la curva de mi palma, como si me recordara. El sol descendía, alargando las sombras sobre el patio, pintando de dorado el sendero de gravay, calentando suavemente las piedras del camino. Helen reía bajo la pérgola, discutiendo en broma con Roland sobre si las judías verdes debían saltearse o hervirse, con ajo o con panceta. Beatrice tejía en el columpio, hilando una bufanda para alguien que no la pidió, pero que sin duda agradecería. Puede que desde fuera parezca un asilo, pero estarían equivocados. No es un lugar donde se cuida a los olvidados, es un lugar donde volvemos a recordar cómo pertenecer. No son solo personas mayores, son quienes pasaron décadas priorizando a los demás, suavizando sus propias necesidades, ahora por fin. Ríen sin miedo. Estas son historias que siguen latiendo, ya no ocultas tras cortinas de hospital ni bajo el velo condescendiente de una familia incómoda. Llevaba la taza de té a los labios cuando vi a una mujer acercarse desde el portón. Nola. Reconocí, delgada, elegante, con un sombrero de domingo demasiado formal para un martes. Caminaba como alguien que alguna vez usó tacones aunque ya no los necesitara. El tipo de mujer que ha practicado sonreír con la dosis exacta de reserva. Se detuvo, miró alrededor y subió los peldaños del porche. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, pero su presencia no lo requería. Simplemente se asentó. ¿Es usted la dueña de casa?, preguntó. Asentí. Ella volvió a mirar el jardín. Una fuente de pájaros de cerámica, con un agrietadón de un gorrión, chapoteaba alegre. Campanillas hechas de cubiertos viejos y cuentas de vidrio. Flores, desordenadas, plantadas a destiempo pero con amor. «Este lugar huele a libertad», dijo, casi como una confesión. Luego me miró.
y estudió mi rostro arrugado, las manos que ya no intento esconder cuando tiemblan, los hombros suaves que alguna vez soportaron el peso de 3 vidas. ¿Por qué no vive con sus hijos? Preguntó con suavidad, no como un juicio, sino como una curiosidad envuelta en cortesía. No respondí de inmediato, dejé que la pregunta flotara entre nosotras, ligera como polen, suspendida en la quietud de la tarde. La dejé respirar, y luego sonreí. Solía hacerlo, dije, pero aquí soy necesaria, no tolerada. Nadie me pide fregar pisos para ganarme la cena. Nadie espera que me disculpe por seguir viva. Sus ojos no se abrieron por sorpresa, solo se suavizaron como si entendiera, como si ella también tuviera un hijo cansado de excusar, una nuera con una sonrisa forzada, un rincón en una casa que no era suya, donde fue colocada, no bienvenida. Nos quedamos así un rato, con el silencio lleno de comprensión. En algún lugar dentro de la casa, la tetera empezó a silbar, una canción que reconocí, una vieja amiga, llamándome a entrar para calentarnos. La voz de Helen volvió a resonar desde la pérgola firme y llena de opinión. No me importa lo que diga Roland. Prefiero morir antes que hervir las judías verdes, y yo sonreí, porque esa era exactamente la clase de casa que yo quería construir. La risa de Roland respondió a Helen retumbando por todo el jardín. Beatriz soltó una risita sin dejar de tejer los ojos fijos en el hilo como si el mundo entero se tejiera en él. La mujer sentada a mi lado sonrió, pero esta vez fue una sonrisa real, una que empezó en los ojos, no en los labios. Creo que ahora lo entiendo, susurró, asentí, tomando un sorbo de mi té. No siempre hay que ganar la guerra, dije. A veces solo marcharse es el ruido más fuerte que puedes hacer. El sol descendía aún más, pintando de ámbar las hojas, los alféizares, las arrugas, y en algún rincón de la casa alguien comenzó a tararear un viejo himno, desafinado sí, pero lleno de alma. No era majestuoso, ni dramático, pero era suficiente para recordarme que las vidas más silenciosas son a menudo las que dejan los ecos más profundos. Suficiente para mostrarme que los años que creí perdidos habían florecido nuevamente aquí, entre tazas de té astilladas, entre discusiones sobre judías verdes y bufandas tejidas para nadie que igual serán agradecidas. Esta es mi justicia, no en una corte, no como venganza, solo en un sillón del porche, con la certeza de que he construido algo que durará más que la amargura. Y quizás ese es el final más fuerte, o mejor dicho, el comienzo más hermoso. Si alguna vez te llamaron carga, si alguna vez guardaste silencio para mantener la paz, si alguna vez te hicieron sentir que tu valor murió cuando dejaste de ser útil, escúchame, no estás sola, no te estoy contando una historia ajena, no es algo que leí en un libro, ni una anécdota prestada. Soy una madre de Pensilvania, y he vivido esto. Cada palabra amarga, cada mirada vacía, cada cena sin gratitud, cada dolor silencioso al ver a quienes un día abracé con ternura, mirarme como si fuera parte del mobiliario, y he recuperado cada peseta, cada noche sin dormir, cada susurro de desprecio que creyeron que olvidaría, porque el amor, como lo entendí con los años, no siempre es suave. A veces, el amor es quedarse de pie frente al fregadero después de que te llamaron carga, y lavar los platos de todos modos porque sabes qué clase de mujer te crió. A veces, el amor es dar un paso, uno solo, por ese pasillo lleno de risas de quienes ya no te ven, y caminar igual. Veces, el amor es firmar tu nombre en la línea finally, darte cuenta de que la única persona que puede salvarte eres tú, y a veces el amor no es quedarse, es irse, sin portazos, sin gritar, sin esperar que alguien te siga, es construir algo nuevo, no para la familia que te dejó atrás, sino para los extraños que necesitan que alguien vuelva a creer en ellos. Eso fue lo que hice. Tomé una casa donde no fui bienvenida y la transformé en un hogar para quienes fueron descartados. Como yo,
Heibenhausen no es solo un nombre, es una declaración, es una promesa de que no tenemos que morir en silencio, que nuestras historias siguen teniendo valor, aunque nadie aplauda cuando las contamos, que los años que dimos con el corazón abierto no fueron desperdiciados solo porque nadie los valoró. No comencé siendo valiente, comencé hecha pedazos, pero pedazo a pedazo recordé quién era antes de que el mundo me dijera que era demasiado vieja, demasiado lenta, demasiado, y tú también puedes. Sí, estás sentada ahí, pensando que nadie creería tu historia. Si piensas que ya es muy tarde para recuperar tu voz, déjame decirte algo. Aún no es tarde. No eres demasiado vieja y no estás sola. Cuento estas historias porque necesitan ser contadas, porque el silencio es donde crece la injusticia, porque por cada mujer como yo, que dejó su casa con una maleta y, sin plan, hay miles más poniendo excusas para justificar el abuso que soportan. Cuento estas historias por ellas, por las que callan, por las fuertes, por las que amaron demasiado durante demasiado tiempo, y ahora se preguntan si, ¿acaso imaginaron toda la historia? No, no te lo imaginaste. No estás loca, tú no eres el problema. Tú eres un capítulo que ellos nunca se tomaron el tiempo de leer. Pero eso no significa que debas cerrar tu libro. Si esta historia despertó algo en ti, algo tierno, algo furioso, algo que susurra, pensé que era la única. Entonces te invito a hacer algo simple. Suscríbete al canal Grandma True Stories. Aquí, cada madre tiene una voz. Cada sacrificio es recordado. Cada lágrima tiene una razón. Esto no es solo contar historias, es convertir la memoria en sonido. Es el eco de una mujer que, después de tanto tiempo, finalmente recuerda cómo volver a hablar. Esta es ese tipo de verdad que no necesita ser gritada para ser escuchada. Es suave, sí, pero nunca débil. Y siempre, siempre permanece. Así que si estás lista para recordar quién eras, no la que te dijeron que fueras, no la que te convertiste solo para sobrevivir, sino quién eras antes de que el mundo te quitara pedazo a pedazo, entonces has llegado al lugar correcto, estás en casa. Y así, en una casa que un día fue sinónimo de rechazo, ella construyó un refugio de dignidad, memoria y amor. No ganó una guerra, no buscó venganza. Encontró algo más poderoso, su voz. Porque a veces lo más valiente no es quedarse, sino irse en silencio y comenzar de nuevo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si toco algo dentro de ti, aunque sea una fibra, entonces ya valió la pena contarla. Te abrazo desde un rincón donde las madres aún tienen voz. Gracias por escuchar.